La infiltración de pandilleros en varias radios comunitarias del municipio de Tacuba, en el occidente salvadoreño, y el asesinato de un locutor en marzo de 2016 ha derivado en que un proyecto radial, pensado para desarrollar las capacidades comunicativas y culturales de los jóvenes campesinos, esté ahora en el ocaso. De 7 radios comunitarias, solamente una funciona regularmente en este municipio de poco más de 30.000 habitantes, uno de los más pobres del país, que este año ha sido particularmente golpeado por la violencia. Media mañana del 10 de marzo de 2016, Nicolás Humberto García Silvestre sale de su casa en el caserío El Carrizal y se encamina hacia la radio comunitaria que dirige, ubicada a 1 kilómetro de su vivienda. De las bocinas instaladas en puntos elevados del caserío se escucha la voz de aquel joven, de 21 años, corpulento, moreno y de ojos pequeños. El tema de ese día será sobre nutrición familiar. Nicolás va segmentando su charla y la alterna con música. Una vez agotado el tema, apaga los equipos y desanda el camino hacia la casa que comparte con su familia. Una construcción antigua con paredes de adobe, techo de teja y piso de tierra. Nicolás se está quedando solo en el manejo de la radio. No recibe ninguna paga, pero sus vecinos lo estiman y lo admiran por sus servicios a la comunidad. De la tarde, estamos a las 3:36 minutos. Este muchacho era un muchacho muy habilidoso. La radio expresa del caserío El Carrizal es solo una de 7 radios comunitarias que funcionaban en la zona rural de Tacuba con la modalidad de circuito cerrado, es decir, que no tienen frecuencia radioeléctrica, sino que funcionan colocando bocinas en lugares estratégicos, generalmente lomas o cerros, para que el sonido llegue a toda la comunidad. Sin embargo, en estos días, 4 de ellas ya no funcionan. 2 más funcionan de manera irregular, la de los caseríos El Mameyal y Los Pinos, y solo una mantiene una actividad constante. Esta es la del caserío Las Pozas, que es la única que funciona dentro de una frecuencia, la 92.1 en FM. Que de las 7 radios comunitarias solo está, activada lo que es la de la caserío Las Pozas, que es la que está mejor, por supuesto, que es la que ha logrado meterse en el dial. Esa es la que más está activada dentro de lo que es la radiodifusión. Y aparte de esta, lo que es el caserío El Mameyal, del cantón El Cincuyo, y está lo que es la parte de la que está en el caserío Los Pinos del cantón San Rafael. Eso es lo que asegura el oficial responsable del puesto policial de Tacuba, Germán Jiménez, habitante del caserío Lomas de San Antonio y coordinador de lo que fue Radio Éxito, otra de las radios comunitarias de Tacuba. Confirma el declive de las radios comunitarias. Los pioneros de las radios comunitarias en Tacuba fueron la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental, la ASISAM, y la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental, Fundesiram, que unieron esfuerzos cuando la Unión Europea les otorgó un proyecto en conjunto que fue llamado Fortalecimiento de las Capacidades de las Organizaciones de Jóvenes del municipio de Tacuba, un proyecto que fue tratado en una tesis de periodismo de la Universidad de El Salvador en 2010. De las 7 radios de Tacuba, la Éxito era la más antigua. Comenzó a funcionar en octubre de 2008 con el sistema de circuito cerrado. Pero en diciembre de 2015, a ese puñado de radios le fue otorgada la frecuencia 92.1 del FM, bajo el concepto de frecuencia móvil. Es decir, que el equipo sería rotado por temporadas en las 7 radios que para entonces ya existían. Las radios comunitarias de Tacuba nacieron con la idea de hacer una comunicación diferente, alternativa a los grandes medios y hacer visible a las comunidades y sus formas de vida. El equipo era sencillo y precario: una consola, una computadora, un par de micrófonos y varias bocinas instaladas en lo alto. En las comunidades se les echa de menos. Javier, un joven del caserío El Carrizal, es uno de los que extraña escuchar la radio expresa. Allí, digamos, cualquier aviso, ahí lo daban, y así uno se beneficiaba para no andar, digamos, de casa en casa, digamos, preguntando o avisando de alguna reunión.
servía para avisos o servía también para relajar la mente en música, digamos. Johnny, un adolescente que vive en el caserío Cuesta del Gavilán, explica qué se hacía a través de la Radio Progreso, la radio donde alguna vez trabajó. Bueno, a la comunidad, beneficios que tenía, por ejemplo, cuando habían reuniones, por ejemplo, por ejemplo, del agua potable, cuando había las personas que trabajan con agua potable, a veces necesitaban que para que la comunidad asistiera a una reunión, necesitaban que andar dando invitación casa por casa. Entonces se les dificultaba, tenían que hacerlo unos 3 días antes para entregar las invitaciones. Y bueno, ya con el servicio de la radio que nos trajeron, entonces ya eso ya cambió. Por medio de la bocina ya toda la comunidad se daba cuenta de una reunión y era más fácil. Incluso el responsable policial habla de lo importantes que eran las radios en un municipio olvidado como Tacuba. Pero sí, las personas o las familias de las comunidades quisieran de que la radio se activara porque son muy necesarias para la cuestión de mantener una comunicación más fluida y más activa en el hecho de darse a entender o a conocer o informar sobre alguna situación de la cual a ellos les interese. Las radios comunitarias de Tacuba no pagaban a ninguno de los jóvenes locutores, todos eran voluntarios. No, eso era voluntariado, cabal. Fue voluntariado, el que quisiera entrar, aquí no iba a haber ningún sueldo, voluntariado. Tampoco cobraban por difundir algún aviso. Los equipos y las capacitaciones de los jóvenes que iniciaron en cada radio eran auspiciadas por ASISAM. Pero era la misma comunidad la que tenía la responsabilidad de que se mantuvieran en operación. Pero las radios fueron silenciadas. Entre los cerros y lomas que circundan Tacuba ya no se escucha el eco de las bocinas en lo alto de las torres o en los árboles. ¿Qué pasó con este proyecto que entusiasmó a muchos jóvenes campesinos y que resultaba muy beneficioso para habitantes de cantones y caseríos del municipio? 10 de marzo de 2016, cuando la noche comenzaba a caer en el caserío del Carrizal, varios pandilleros acechaban a Nicolás a la salida de un templo evangélico donde él se congregaba, situado a pocos metros de la casa donde funcionaba la radio. Lo asesinaron con saña, machetazos, cuchilladas y balazos. Pero la muerte de Nicolás no fue el comienzo del ocaso de las radios comunitarias de Tacuba. Solo vino a visibilizar un problema que había comenzado mucho antes, según el jefe policial de ese municipio. Fíjese que lamentablemente las otras radios o las otras 4 radios, lamentablemente pues conforme el desarrollo de que los jóvenes se empezaban a involucrar en la capacitación sobre lo que es la radiodifusión, lamentablemente entre ellos se incrustaron algunos jóvenes que pertenecían a los grupos delincuenciales, llámese en ese momento la Mara Salvatrucha. Y estos empezaron a degenerar las radios en el aspecto de empezar a crear cultura del consumo de droga, en este caso la marihuana, de igual manera involucrar a los demás jóvenes en la cuestión del involucramiento en actividades ilícitas. Tenemos el caso de la radio del Mameyal, ha dilatado, se ha sostenido, pero a la vez ha tenido unos factores de riesgo. En el lugar donde está incrustada la radio comunitaria del caserío del Mameyal, de lo que es del cantón El Cincuyo, ahí reside uno de los sujetos que es uno de los más buscados de lo que es de la Policía Nacional Civil, en el hecho de el sujeto conocido como lo que es, de apellido Joaquín, sujeto, Joaquín Romaldo, Victoriano Joaquín. Este sujeto es uno de los ex soldados que ahora es miembro activo de la Mara Salvatrucha, y donde él vive o en la casa donde él ha vivido está incrustada la radio. Ahora el sujeto anda en fuga porque son de los que andan en la montaña. Fíjese que con la radio de la Cuesta del Gavilán lamentablemente pasó lo mismo. Los jóvenes se empezaron a involucrar en situaciones ilícitas dentro de lo que es el accionar de parte de los grupos delincuenciales, y lamentablemente 2 de los jóvenes de la radio comunitaria pues fueron detenidos por el delito de extorsión. Debido a eso, pues eso casi aproximadamente un año, 2 meses aproximadamente, que fueron detenidos 2 de los jóvenes, y de ahí dependió de que la radio se desvaneciera lamentablemente. ¿Y con la radio del Carrizal, donde trabajaba Nicolás? ¿Qué ha pasado con ella? Fíjese que la radio, después del fracaso del joven Nicolás, lamentablemente la radio también igual manera
pues lamentablemente, así como el joven pues falleció, también así la radio desvaneció y desapareció, así quedó en el olvido prácticamente, a pesar que ahí mantenían lo que es el aparataje que se utilizaba para el servicio de la comunidad, pero ya no le dieron lo que es operatividad. Ahí se ha mantenido obsoleto por el momento. Los jóvenes tienen miedo de involucrarse de nuevo en la cuestión del accionar de la radio, ya que el incrustamiento de los jóvenes que participan en los grupos delincuenciales, lamentablemente quieren ellos mantener el dominio de dicha ¿cómo se llama?, radio. ¿Por qué dejó de funcionar la radio Tacopant? José Humberto Arévalo, director del Centro Escolar José Martí, donde estaba instalada esta radio, lo explica. Uno de los motivos quizás que fue que el proyecto ya no continuó, ¿verdad? Sí. Es porque uno de los muchachos, ¿verdad?, que trabajaba, ¿verdad?, con el proyecto, ¿verdad?, tuvo problemas legales. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, tengo entendido que en cuestión de pandilla, ¿verdad? Entonces, y era uno de los muchachos, como llamo, que estaba liderando, ¿verdad?, lo que es la radio, ¿verdad? Hasta esos momentos, pues, se desconocía, ¿verdad?, cómo se llama la situación. El joven al que el director del centro escolar hace alusión es identificado como Santiago Medina Ramos. Según el jefe policial de Tacuba, es un cabecilla de la pandilla Barrio 18, conocido con el alias de Chan Chan. Aún se encuentra detenido por el delito de extorsión. Posteriormente, otro de los locutores de la radio Tacopán, identificado como José Daniel Castillo Medina, fue detenido por vínculos con la misma pandilla. El jefe policial de Tacuba confirma la versión del director escolar. Ahí tenemos el caso de la José Martí. En la José Martí estuvo incrustado la radio comunitaria y ahí estuvo lo que es de Chan Chan, Santiago Medina. Santiago Medina, ¿cómo se llama?, está preso ahorita porque fue detenido por parte de nosotros. Él era la cabeza de la radio comunitaria en el sector del Calvario. Con la detención de él desaparece la radio. Ya, pero él estaba ya dentro de la otra línea porque él es de la pandilla 18. Él andaba tratado todo como 18 aquí en la parte del pecho y los codos, aparte de los brazos. Muchos habitantes de las comunidades quisieran que las radios fueran reactivadas, incluso el mismo jefe policial de Tacuba. Sin embargo, el oficial cree que, de momento, esto no es posible. Esto no se ha activado debido a que los padres de familia tienen temor de que sus hijos se involucren, debido al mismo riesgo que aquejan el hecho de que hay algunos jóvenes que no se conocen, que están dentro de los grupos delincuenciales, pero que debajo de agua, como se dice vulgarmente, pues se andan metidos en acciones ilícitas. Esto, quiera si o no, conlleva a mantener un factor de riesgo, ¿va? Pero sí, las personas o las familias de las comunidades quisieran de que la radio se activara porque son muy necesarias para la cuestión de mantener una comunicación más fluida y más ¿cómo se llama?, activa en el hecho de darse a entender o a conocer o informar sobre alguna situación de la cual a ellos les interese. La radio era de gran utilidad en la comunidad. La radio servía para todo, información, para reuniones, avisos. También por medio de acá podíamos llevar la educación a los niños. O sea, aquí en la radio lo que se trataba era de llevar programas educativos a la comunidad. En verdad hemos sentido mucho que nos ha hecho mucha falta esa radio porque colaboraba mucho con la comunidad. Tacuba es un municipio de 149.98 kilómetros cuadrados, 14 cantones y 70 caseríos. Está enquistado en las estribaciones de la Sierra de Apaneca, en el departamento de Huachapán, y es considerado como un municipio con extrema pobreza. En 2007, su población fue estimada en 30.000 habitantes. En los últimos 3 años, la violencia se ha ensañado con los pobladores de Tacuba, especialmente con los de la zona rural. De acuerdo con fuentes policiales, es la Mara Salvatrucha la que tiene mayor presencia en este territorio. El barrio 18, la otra principal pandilla de El Salvador, solo mantiene presencia en el barrio El Calvario, en el casco urbano. En los últimos 3 años, las muertes violentas han ido en aumento, según lo explica el responsable policial de la zona. Si hacemos un recuento del año 2015, 2016, 2017, lo que va ahorita del año, en el año 2016 lamentablemente pues se cometieron aquí en los grupos delincuenciales, cometieron 24 homicidios. En el año 2016 la situación de la delincuencia como que se encrudeció un poco más debido a que jóvenes, habiendo sido efectivos militares en su tiempo,
últimamente se empezaron a involucrar o a ser reclutados por los grupos delincuenciales, y en su mayoría pues han participado en actividades ilícitas, llámese esto lo que es el consumo y el comercio de drogas y movimiento de algunas cuestiones de extorsión o de renta, ¿va? El año pasado lamentablemente Tacuba cayó en el segundo lugar entre los homicidios en el departamento de Huachapán. Aquí lamentablemente pues nos pusieron prácticamente casi 40 homicidios, que entre ellos la mayoría de los fallecidos son ajusticiamientos que de parte de ellos siempre han cometido por el alejamiento de algunos de los miembros activos de los grupos delincuenciales, a quien ellos pues tienden a mejor, como ya no les sirven, a quitarles la vida, ¿va? El inicio de 2017 no ha sido fácil. Hasta el 28 de febrero, en Tacuba se han registrado 8 muertes violentas, todos pandilleros de la MS que murieron en supuestos enfrentamientos con la policía. Este 10 de marzo de 2017 se cumple un año del asesinato de Nicolás. Su muerte fue condenada por asociaciones de periodistas nacionales e internacionales y también por la UNESCO. 7 meses después del crimen, 4 hombres identificados como Santos Ovidio Mendoza, Manuel de Jesús García López, Héctor Adolfo García González y Noel Antonio del Cid fueron condenados a 20 años de prisión. Todos, según el proceso judicial, son miembros de la Mara Salvatrucha, de la clica Cobras Locos Salvatruchas. Sin embargo, esa condena parece ocasionarle un sabor amargo a la familia de Nicolás. Uno de sus hermanos asegura que los condenados no son los responsables del homicidio y que están pagando injustamente. No son ellos. Aquí no entiende quiénes son. Durante que no haya visto uno, y ese acusador que fue también, él dice que estaba detrás de una tienda, que estaba allí. Esa es mentira. El homicidio de Nicolás caló profundo en la zona rural de Tacuba, tanto que sus habitantes prefieren guardar silencio. Un silencio impuesto por la misma violencia que cayó las voces de las radios comunitarias.